Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, a nuestro devocional de miércoles. Nos da gusto poder compartir con ustedes un pequeño devocional sobre, pues, de la palabra de Dios. Así que para iniciar vamos a orar. Señor eterno, te exaltamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Señor eterno, queremos agradecer tus bondades y tus misericordias y todo lo que nos has dado en Cristo y que mediante tu palabra nos has dado a conocer todas aquellas áreas, Señor, pasos que podemos dar para hacer tu voluntad y tener gozo en ello, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, por ahí de principios de los 2000 nos invitaron a un campamento de jóvenes, yo ya siendo líder de jóvenes, y el tema principal del campamento, hermanos, era jóvenes haciendo la voluntad de Dios. Y a lo largo de 5 días, de lunes al viernes, todos los temas estaban precisamente rodeando ese tema principal que es la voluntad de Dios. Y manejaban muchos pasajes bíblicos, hermanos, y estuvo de verdad muy interesante en ese campamento. Me acuerdo que hubo jóvenes que aceptaron a Cristo como su Salvador, hubo jóvenes que tomaron decisión, me refiero a que tomaron compromiso para trabajar para el Señor, pero fíjense, hermanos, que hay un punto interesante que al analizarlo, yo lo platicaba con mis líderes en aquel tiempo en esta iglesia donde yo estaba trabajando como líder o pastor de jóvenes, hermanos, es que si bien impactó en cierta manera y agradecemos a Dios este ejercicio de jóvenes haciendo o viviendo conforme a la voluntad de Dios. No se daban pautas, hermanos, o pasos específicos para hacer la voluntad de Dios, sino se ponía, por ejemplo, hermanos, haz la voluntad de Dios y no peques. Y otro tema era haciendo la voluntad de Dios, no forniques y cuestiones así, hermanos, que, bueno, si bien eran cosas que restringen de alguna manera el no poder hacer la voluntad de Dios, no así se daban pasos como para poder precisamente hacer la voluntad de Dios en ese tiempo. Entonces, pues nosotros decidimos que en la iglesia local en la que yo me congregaba y además era el líder de jóvenes o pastor de jóvenes, resumir entonces o aterrizar de alguna manera tal vez un poco más práctica cómo podría ser que alguien pudiera caminar haciendo la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, entendemos que este es un tema muy amplio, es muy amplio. Cada vida y cada cabeza es un mundo y cada experiencia es otro mundo. Así que, hermanos, como que también entiendo que es un tanto complicado, difícil decir, esta es la forma de caminar muy manera específica y universal en la voluntad de Dios. Pero algo tenemos que hacer como para poder llevar a los creyentes a hacerlo. Así que hoy quiero compartir con ustedes 7 principios o 7 pasos de cómo el creyente, hermanos, va a realizar la voluntad de Dios o puede encontrar, realizar bien la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, el texto que vamos a analizar el día de hoy es Romanos capítulo 12. Todo el capítulo 12 son 21 versículos, pero voy a tratar de avanzar, puesto que es un devocional, no es una predicación formal. Voy a tratar de avanzar. Así que voy a ir leyendo algunos textos. Y si van conmigo allí en sus Biblias, Romanos capítulo 12, y leemos de inicio los versículos 1 al 2, dice así el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, después de que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 va hablando, hermanos, de la justificación mediante la fe y cómo ningún ser humano, hermanos, puede justificarse por sí mismo, sea religioso o sea per se malo o que se considere bueno, nadie podía ganar por sí mismo la salvación o la justificación solo mediante la fe en Cristo. Y comienza a hablar de cuestiones históricas como la vida de Adán, la vida de Abraham, y cómo es por medio de la fe que el hombre iba a ser justificado. Después entra Israel, hermanos, en esta fórmula de cuándo y cómo podría ser todo Israel salvo, que es por medio de la fe en Mesías para nosotros, el Señor Jesucristo. Y menciona
a esas cuestiones que Cristo hizo, como que Cristo murió, resucitó, es el que está a la diestra y el que intercede por nosotros, y que además que fue Dios el que nos llamó, nos santificó, nos justificó, nos predestinó y nos glorificó. A todo esto que les estoy diciendo, hermanos, como en un contexto rápido, un viaje por avión ahí en Romanos, en el libro de Romanos, todo esto que Dios ha hecho por la humanidad, hermanos, Pablo le llama las misericordias de Dios. Es decir, el que Dios haya visto nuestro pecado y que irremisiblemente por nuestro pecado tendríamos que ser condenados, pero haya puesto a Cristo, ya sea que seas religioso o bueno o malo, en cualquier lugar que tú te encasilles o te pudieras considerar, Dios envió inmerecidamente a su Hijo y por medio de la obra redentora de su Hijo y por supuesto los resultados de la obra redentora de Cristo, hermanos, entonces el hombre podría ser salvo mediante la fe. A eso Pablo le está llamando las misericordias de Dios. Y ya que pasa todo esto, hermanos, entonces Pablo, vuelvo a leer el versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, perdón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, hermanos, ya desde ahí, hermanos, ya vamos a ver el primer paso de cómo es que nosotros vamos a caminar, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. Y el primer paso, hermanos, tan sencillo como es ser verdaderamente cristiano. Dice Pablo, así que os rogamos que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Eso quiere decir, hermanos, que puesto que la ofrenda perfecta fue Cristo, murió y resucitó, y puesto que Cristo está vivo, nosotros debemos presentarnos ante Dios, hermanos, en toda nuestra vida, no solamente cuando venimos a un culto de oración, de una manera genuina, comportarnos como verdaderos creyentes. Entonces, el primer paso, hermanos, es cómo es que yo voy a mostrar o encontrar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Primer punto es compórtate como un verdadero cristiano, es preséntate, tu vida sea una ofrenda en sacrificio en el cual el pecado ya no te afecta porque Cristo te dio la victoria. Entonces, preséntate como un verdadero cristiano, camina, vive, da el testimonio de un verdadero cristiano. Lógico, un verdadero cristiano es aquella persona, hombre o mujer, que ha puesto su fe en Cristo como único y suficiente Salvador y que resiste al pecado, resiste a las cosas que el mundo, hermanos, la presión del mundo y resiste a las tentaciones de Satanás, ¿no? Compórtate como un verdadero cristiano. Fíjense, los voy a compartir incluso Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice el texto: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, debido a que Dios, per se, hermanos, en su carácter, tiene atributos como la santidad y Él nos rescató, entonces nosotros debemos vivir de una manera acorde a la personalidad o al carácter de aquel que nos rescató, en santidad, en justicia, en verdad. Así que el primer paso que nosotros tenemos que dar para mostrar que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios es compórtate, vive y da el testimonio de un verdadero cristiano. Aléjate del mal, aléjate del pecado, lucha contra las tentaciones de Satanás y enfrenta con valentía el mundo. ¿Cómo? Rechazando el pecado y todo lo que antes hacíamos antes de conocer a Cristo. Entonces, primer paso, hermanos, es ser verdaderamente cristiano, ¿ok? Vamos a ver el siguiente paso, el punto número 2, es entrégate de manera total a Dios, porque dice aquí en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice que es vuestro culto racional, es entrégate de manera total, sé congruente de acuerdo a lo que dices profesar y a la vida que estás llevando. Entonces, entrégate de manera total. Hermanos, cuando dice entrégate de manera total, sé congruente, es que muchos de nosotros decidimos voluntaria y convenencieramente dejarle algunas cosas a Dios y otras cosas controlarlas nosotros mismos.
Y eso no es correcto delante de Dios. Cristo se entregó como una ofrenda perfecta delante de Dios, como en un holocausto, como lo mira el apóstol Pablo y todos los apóstoles. Cristo se entregó como un holocausto completamente por nosotros, de tal manera que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros debemos entregar todas las áreas de nuestra vida al Señor. No quedarnos con una parte para nuestro control, para nuestro deseo o para la manifestación de nuestras pasiones, sino que nosotros, hermanos, tenemos que entregar todo de nosotros al Señor. Hay que entregarnos totalmente. Otra vez, hermanos, la mirada del apóstol Pablo era los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento, donde la víctima, el cordero, se quemaba totalmente hasta la grosura, es decir, la grasa del cordero se quemaba, hermanos, en holocausto, es que ardía y subía ese aroma hacia arriba como un aroma grato hacia el Señor, puesto que Cristo ya se entregó. Pablo dice en 1 Corintios, hermanos, capítulo 11, que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, hermanos, nosotros debemos entregarnos totalmente, no una parte de nosotros, sino todo de nosotros hay que entregarle al Señor, porque el Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, se entregó totalmente por nosotros. Entonces, debemos comportarnos como verdaderos cristianos y, segundo paso, es entreguemos todo de nosotros al Señor para que sea el Señor el que reine, el que señoree y el que controle nuestras vidas. En la situación en que tú te encuentres, la que sea, es entrégale totalmente todas las áreas de tu vida al Señor, además de que debes comportarte como un verdadero creyente, ¿sí? El texto de Pedro ya lo leímos y vamos con el tercer paso, ¿no? El tercer paso es: no te moldees a este mundo. Es un paso claro: no te moldees a este mundo. Dice el versículo 2 de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Una persona que empieza a conocer y a vivir conforme a la voluntad de Dios se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Habíamos dado otra vez, hermanos, ya dos pasos. Compórtate como un verdadero cristiano. Esto es agradable, sí, hermanos, y vivir de una manera correcta delante de Dios. Entregar totalmente nuestra vida, pero ahora también, hermanos, es nuestra mente. No te moldes a este mundo, no te moldes a este mundo. Otra vez dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que no te moldes a este mundo, hermanos, es como no te hagas a la forma de ellos, no vivas como ellos, no actúes como actúa el mundo, no pienses como piensa el mundo. Entonces, no te moldes a este mundo, ¿sí? Nosotros estamos llamados, así como el salmón, hermanos, a luchar contra corriente, porque el mundo trae pecado y trae cosas desagradables delante de Dios, y el mundo no vive conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nosotros somos llamados a no moldearnos a este mundo. Y pues, por ejemplo, aquí comparto con ustedes Efesios capítulo 5, versículos. Está un poquito largo, hermanos, pero espero tocar los versículos que nos hablan del punto. Dice Efesios 5, versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Otra vez, comprobando la voluntad de Dios. Así que, hermanos, no te moldes a este mundo. Lo que acabamos de leer aquí en Efesios es la forma que el mundo se comporta. Entonces, no pienses como pensaría el mundo, no actúes como actúa el mundo, e incluso, hermanos, es no sientas esas pasiones de la carne como las siente el mundo. Entonces, cuando hay tentación, ir en oración ante Dios, entregarle esa lucha al Señor, para que nosotros no respondamos a una tentación, a una lucha de manera pecaminosa, sino, hermanos, de una manera, como dice Pablo,
agradable al Señor. Entonces ya vamos tres, hermanos. El primero es que te comportes como verdadero cristiano, ¿sí? El otro es entrégate de manera total al Señor. La tercera es no te moldes a este mundo. Y vamos con la cuarta es piensa y vive bíblicamente. La mejor herramienta que nosotros vamos a tener, amados hermanos, para encontrar y vivir y obedecer conforme a la voluntad de Dios es su palabra. ¿Sí? Su palabra es eterna, su palabra es verdad, y en su palabra el Señor Jesucristo oraba al Padre y decía, santifícalos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Y vamos a ver aquí los textos, dice, piensa y vive bíblicamente, dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, piensa y, y vive bíblicamente. Entonces, cuando hay alguna tentación o se nos enfrenta a alguna situación, hermanos, en la cual nos puede llevar al pecado, hermanos, nosotros debemos pensar, no qué haría yo, no qué haría otra persona, sino qué haría Cristo o qué dice Dios en su palabra para que yo pueda salir avante y victorioso contra esta situación que el mundo, Satanás y mi propio pecado me está ofreciendo. Piensa bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? Y en la Biblia encontraremos, por supuesto, hermanos, la voluntad de Dios, que volvemos a encontrar aquí en el texto, que dice que es agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, que cuando viene la tentación, enfrentamos alguna situación complicada, difícil, incluso de pecado, hermano, hermana, ¿qué piensas? ¿Qué se produce en tus pensamientos? ¿Qué imaginas? ¿Cómo cavila tu corazón, tu pensamiento, hermano? Entonces, lee la Biblia, estudia la Biblia, profundiza en la Biblia para que cuando vengan esos momentos de prueba, tentación, hermanos, complicados en la vida del creyente, sus altibajos, pues tú puedas responder bíblicamente con un corazón piadoso y no con un corazón pecaminoso que lleva a desagradar a Dios, ¿no? Entonces ya vamos cuatro, hermanos, ¿sí? Los estoy recapitulando cada que termino un punto para que podamos nosotros verlo, ¿no? Piensa y vive bíblicamente, muchos sabemos Efesios 4, del 22 al 24, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestíos o transformaos, dice, en la nueva criatura es que es creado según Dios en justicia, santidad y la verdad que es en Cristo. Entonces piensa bíblicamente, ¿ok? No, que no sean tus pensamientos, tu experiencia, o tus propios impulsos los que te lleven a actuar, sino que date tiempo, ponte a orar y date unos minutos, unos segundos antes de actuar para que tú en tu mente y en tu corazón registres lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa situación y podrás responder de una manera agradable conforme a su voluntad. Punto 5. Sirve conforme a tu don espiritual, y ese es un punto importante. Ya no nada más es compórtate como un verdadero creyente, ya no nada más es entrégate de manera total, piensa, no te moldes a este mundo y piensa bíblicamente, sino que ahora sirve conforme a tu don espiritual. Voy a ir desde el versículo 3 al 8, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces, el quinto paso, hermanos, para que tú puedas mostrar que estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, es sirve conforme al don espiritual que Dios te ha dado. Este es un punto importante, hermanos, porque fíjense que en la mayoría o en muchas iglesias, pero en una buena mayoría de iglesias cristianas, hermanos, aún de sana doctrina, son los pocos los que están sirviendo y la mayoría no está sirviendo. Y es al revés, hermanos. Debería ser el que los que pocos sirven, que es decir, que el menor número de creyentes que sirven debería ser la excepción, no la regla. Pero en la vida cristiana, en estos tiempos, hermanos, es al revés. Es la mayoría son los que no están sirviendo y los pocos son los que están sirviendo. Así que
se está convirtiendo en que la mayoría entonces no está sirviendo y los pocos están sirviendo y entonces ya se está convirtiendo en la regla. La regla es no servir y que pocos estén sirviendo. Entonces, hermanos, eso no es posible, esto no es agradable delante de Dios, esto no es lo que Dios quiere de sus hijos. Y por ejemplo, 1 Pedro 4 del 10 al 11 dice el texto, dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, hemos sido llamados a servir, y si tú estás sirviendo en tu iglesia, asegúrate de que los primeros 4 pasos se están manteniendo en tu vida. Compórtate como un verdadero cristiano, entrégate totalmente al Señor, no te moldes este mundo, piensa bíblicamente, y entonces esto manténlo, estos primeros 4, manténlos para que tú puedas seguir sirviendo de una manera excepcional, entregando tu don, ¿verdad? Espiritual al servicio de los santos. O si estás en la ocasión de que quiero servir a la iglesia, llevo algún tiempo en la iglesia y quiero servir, bueno, comienza con los primeros 4 pasos. Y entonces ya el pastor, el liderazgo de la iglesia te empezará a llamar conforme a tu testimonio, conforme a tu compromiso y a la constancia que tengas en tu iglesia. De hecho, si te preguntas, ¿cómo es que el pastor o el liderazgo evalúa llamar a alguna persona a servir? Pues lo que te acabo de decir, que verdaderamente sea cristiano, que dé buen testimonio y el compromiso y la constancia que tiene en la iglesia local. De esa manera es como podemos y debemos servir, ¿ok? En el lugar que te encuentres, procura mantener las primeras 4 y comienza a servir conforme a estos puntos para que Dios sea glorificado. Punto número 6, muestra amor genuino con diligencia. Ese es un punto importante. Muestra amor genuino y con diligencia. Vamos a leer de los versículos 9 al 12 y dice el texto: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, dice el texto, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, dice así el texto, ¿no? Practicando la hospitalidad. Entonces, nosotros, hermanos, debemos mostrar amor genuino con diligencia. No tardemos en mostrar amor. El servicio es amor, o al amar es servir. Así que cuando estamos sirviendo, hermanos, hagámoslo con amor. Ustedes pueden leer en sus casas 1 Corintios capítulo 12 y ahí, hermanos, habla de los dones, pero en el capítulo 13 está muy interesante que en el capítulo 13, incluso en algunas Biblias con traducción Reina Valera, dice la premisa del amor. Y el amor es sufrido, no es jactancioso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿sí? El amor todo lo perdona. Y aquí está hablando de las personas que están sirviendo en la iglesia, y esa es una forma de hacerlo, y es hacerlo con amor. Tú pudieras estar sirviendo en la iglesia, pero lo pudieras estar haciendo con motivaciones que no son genuinas delante de Dios, para ser famoso, para que seas exaltado, para tener provecho de la iglesia, pero eso no son las motivaciones genuinas para servir. Cuando lo haces con todo amor, entregando todo sin esperar nada a cambio, como lo hizo el Señor Jesucristo entregándose por nosotros, hermanos, eso es una muestra de amor genuino, de poderse entregar, ¿no? De poderse entregar al Señor sirviendo. Y voy a dar un último punto, hermanos, y el último punto es: ama con amor, con amor divino. Fíjense, es interesante cómo el amor tiene sus diferentes aristas y dice, ama con amor divino. Y les voy a leer la última parte. Dice, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice así el texto, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, porque no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer,
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonaré sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todo esto, hermanos, muestra amor genuino. Ponte a servir en la iglesia, pero además hazlo con amor divino. ¿Qué es el amor divino, hermanos? Y las relaciones humanas son complicadas. Podemos pecar unos contra otros. Cuando hablamos de poder, no es tener permiso de pecar, sino que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia a pecar los unos contra los otros. Así que de ahí el que si las relaciones humanas se complican, hermanos, nosotros tenemos que seguir amando a nuestros hermanos, incluso amando a nuestros enemigos. ¿Recuerdan esa parte del Sermón del Monte cuando el Señor enseñaba que en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48, cuando dice amar a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan, si alguien te pide la túnica, dale también la capa, si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él dos, ¿verdad? Ama a tu enemigo, dice, para que ustedes sean hijos perfectos de ese Padre Celestial que es perfecto, porque ¿qué de raro tiene el que ame solamente a las personas que amas y que te caen bien? Dice la escritura más o menos. Si no, no hacen eso también los incrédulos, los gentiles, amar nada más a los que ellos les caen bien, o son sus cercanos. No, dice, pero si tú tienes una relación con ese Padre Celestial, ama a tu enemigo como a ti mismo y a tu hermano como a ti mismo. Así que ese es el amor divino. Ese es el amor divino. Ama a las demás personas, aunque sea incluso, hermanos, sacrificialmente. Entonces, pues voy a recapitular, hermanos. Son 7 pasos de cómo que se debe dar o que debemos evaluar para darnos cuenta si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y si no, es tomar estos pasos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Conforme a Romanos 12, el primer paso es compórtate y vive como un verdadero cristiano. Segunda parte, entrégate de manera total al Señor. No le entregues una parte, sino todo lo de tu vida, entrégaselo al Señor. No te moldees este mundo, rechaza el pecado, no te moldees este mundo. Cuarto, piensa y vive bíblicamente, sirve conforme a tu don espiritual, muestra amor genuino y ama con amor divino. Así que es la forma en que nosotros vamos a mostrar que estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Terminamos con una oración. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por mostrarnos, Señor, en tu palabra los pasos que podemos dar y conocer o mantener para hacer tu voluntad y así, Señor, ser agradables delante de tus ojos y gozar de una verdadera relación contigo y nuestros hermanos, Señor. Pues alabado seas y en tus manos ponemos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues agradecemos, hermanos, este tiempo y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto.